Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Ya estamos casi en la semana de la Navidad y comienza ya un poco el ambiente a sentirse más orientado hacia esa festividad que hacia los asuntos políticos. Pero este año pareciese que no va a haber descanso en las Navidades de la política puertorriqueña y bueno, pues nos vemos obligados a discutir, a seguir discutiendo con ustedes temas durante este periodo. La semana anterior concluyó con el anuncio altamente esperado por parte de la gobernadora Jennifer González de la cancelación al inicio del proceso de la cancelación del contrato de Luma Energy a cargo de la red de distribución y transmisión de electricidad en Puerto Rico. La sorpresa fue que es un pleito de nulidad ante el tribunal local y que no va por las ramas de los incumplimientos y las negligencias que se disponen procesos en el contrato vigente para ello, sino que están pidiendo anular el contrato. Entonces ahora, bueno, pues todo ha girado alrededor de cuánto va a costar más o menos ese proceso de cancelación, pero nadie que esté haciendo análisis político serio y que no esté sesgado desde el punto de vista de alguna antipatía o de alguna gringola política, puede concluir que esta no ha sido una buena semana fue para la gobernadora y que ese anuncio, con las posibilidades que tenga o no la nulidad, todavía el Tribunal Supremo no ha certificado el pleito como le pidieron, todavía la Junta de Control Fiscal no ha dicho nada, todavía no sabemos cuál es la respuesta judicial de Luma, ni han pedido el removal, pero mientras todo eso ocurre, obviamente en la opinión pública se dejó plantado justo cuando comienza ya la recta final antes de las Navidades y el coquito y el pitorro ahogan en el sopor que provocan las demás noticias, quedó plantada en la mentalidad de los puertorriqueños que el contrato de Luma está cancelado. Va a depender del proceso judicial si eso se convierte en una victoria y si eso puede o no rehabilitar políticamente a la gobernadora, que bastante maltrecha está. Pero el fin de semana, aprovechando esa ola, la gobernadora tomó dos decisiones. Primero, vetando el proyecto de ley del Senado para eliminar las escoltas policíacas a los exgobernadores en Puerto Rico y a todos los funcionarios, que fue una respuesta de parte de la legislatura a la declaración de culpabilidad de la exgobernadora Wanda Vázquez ante el Tribunal Federal y que levantó nuevamente por parte del Partido Popular principalmente la controversia de si alguien como Wanda Vázquez debiera tener una escolta policíaca pagada por el pueblo puertorriqueño. Pero el Senado de Tomás Rivera Chats y por vía del senador de San Juan, Juan Oscar Morales del PNP, llevó el grado un poquito más allá y mandó un proyecto para prohibir todo tipo de escolta, con el que yo simpatizo, que creo que es la legislación correcta y que creo que la opinión pública en Puerto Rico está de acuerdo. No hay ninguna justificación de seguridad ni de ningún otro tipo que justifique que ningún exfuncionario, desde el gobernador para abajo, necesiten de por vida un sistema de protección policíaca pagado por el pueblo de Puerto Rico, máxime cuando todos los exgobernadores son gente adinerada, millonaria, que podrían asumir el costo de sus seguridades con el dinero que ganan. Pero eh, la gobernadora decidió vetarlo, aduciendo que hay un derecho adquirido para las escoltas de los exgobernadores por un pleito que en su día presentaron Hernández Colón y Romero Barceló cuando Aníbal Acevedo Vilá les canceló las escoltas a los exgobernadores. Que, mire, desde el punto de vista jurídico son pamplinas. No hay tal cosa como un derecho adquirido. En aquel momento el Tribunal Supremo lo vio así, pero después de la emergencia fiscal en el que los derechos adquiridos como las pensiones y las jubilaciones de los empleados públicos quedaron trastocadas por la legislatura
no se sostiene una justificación de derecho adquirido para las escoltas y era cuestión de firmar la ley y que el tribunal la reinterprete, porque no hay realmente base jurídica para sostener aquel embeleco que un tribunal supremo afín a los dos exgobernadores que fueron a pedir el privilegio les aprobó como un derecho adquirido. Jennifer González se refugia en eso para cancelar, para vetar la ley o el proyecto y entonces en su lugar, el mismo día o al día siguiente, envía un proyecto a la legislatura que está en receso para eliminarle el derecho de escoltas a los ex gobernadores que hayan sido encontrados culpables o se hayan declarado culpables de delitos graves o menos graves. O sea, mandó un proyecto de ley para quitarle la escolta a Wanda Vázquez únicamente y dejársela a Luis Fortuño, a Alejandro García Padilla, a Pedro Pierluisi y a Ricardo Rosselló cuando está en Puerto Rico, porque Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá no usan la escolta, aunque cuando están en actividades en particular se reservan el privilegio de pedirle a la policía protección para esas actividades en particular, lo cual es un uso parcial de ese privilegio. Pero la realidad es que a Jennifer González lo que le preocupaba de ese proyecto es que reinterpretado por la legislatura, o mejor dicho, por el tribunal, luego de que se convirtiera en ley, a ella también se le podría remover la escolta, porque no hay derecho adquirido. Y que a partir de ella, pues no haya escoltas para los exgobernadores. Y actuó, justificado o no, como han actuado todos los exgobernadores que han tenido en su momento esto en su escritorio, como actuó Pedro Pierluisi y hoy día anda por Puerto Rico escoltado por la policía, y como actuó Luis Fortuño y anda escoltado por la policía de Puerto Rico. Actuó en defensa y en protección de su propio privilegio. Ella dice que no, ella dice que es un derecho adquirido, pero repito, en el Puerto Rico posquiebra y pospromesa, nada de eso es un derecho adquirido y se sostiene además todo ese privilegio por inercia, porque nadie actúa y porque no existe la voluntad política para actuar. Obviamente es un asunto muy antipático. El Partido Popular, dicho sea de paso, ha salido a atacar a la gobernadora y a básicamente criticar su acción, que es criticable. Pero bueno, esta es una buena oportunidad para el Partido Popular que quiere ganar las elecciones de 2028, contrastarse con los gobernadores PNP que han protegido ese privilegio por tanto tiempo y prometer desde ahora que cuando salgan electos, si es que ganan las elecciones, los populares en 2028 van a eliminar por legislación las escoltas, todas, no las de los ex posteriores, no, todas, absolutamente todas, porque no se sostiene ni hay justificación real para que anden escoltados los exgobernadores. Y no hay tribunal supremo que se atreva en el Puerto Rico en el que las pensiones ellos mismos se las trataron de proteger a sí mismos y fueron revocados por la Junta de Control Fiscal, se les sostenga, y máxime con la Junta, ese gasto al erario puertorriqueño. Pero yo creo que si yo me quedara en esto, nada más de que estar protegiendo su escolta o no, pues sería el análisis llano que ustedes no esperan de este podcast. La gobernadora, a la misma vez que tomó la decisión de vetar el proyecto de las escoltas, firmó el proyecto de ley de Tomás Rivera Chats para limitar el acceso a la información pública en las agencias de gobierno. Es decir, que esperaron a que llegara el receso legislativo. El Senado lo aprobó para que los dos proyectos se fueran durante el receso. Y cuando finalmente le llegó, la gobernadora en la misma ola manda la cancelación o su sostenimiento, el veto al tema de las escoltas y aprueba aquella que es legislación más importante y que es más dañina para el pueblo de Puerto Rico, para que se la lleve en la discusión pública, porque no hay una conciencia en la opinión pública de que eso afecta al ciudadano individualmente.
Y obviamente si el tema de las escoltas, que es tan antipático, está en la discusión pública, va a llevarse el tema de la información pública y del acceso, y eso va a desaparecer en la discusión pública. Así que yo no tengo la menor duda de que se actuó en conjunto con las dos medidas, porque la discusión sobre las escoltas se llevaba a lo de la información pública, y porque en lo de el acceso a la información pública el país no tiene todavía, en su opinión, unas defensas reales a lo que significa el derecho de acceso a la información en una sociedad como la nuestra, donde cunde la corrupción en el gobierno y también en los negocios. Es una movida magistral porque se hace además justo después de lo de Luma, que todavía estamos hablando, y en la semana en que ya está todo el mundo pensando en el lechón de la Nochebuena, en dónde va a pasar la fiesta, en la ropa que se va a comprar o en dónde van a ir a pasar de vacaciones esos días festivos. Y es una discusión que en el ciclo mediático dura muy poco. Y por si acaso le quedaba alguna duda a alguien de que el tema de las escoltas es un tema en defensa del privilegio propio, en una conferencia de prensa el lunes siguiente al veto, una periodista de Guapa Televisión le hizo la pregunta adecuada a la gobernadora, porque sea privilegio o derecho adquirido o no, si se quiere suscribir esa teoría, lo de que las escoltas no se pueden retirar a los exgobernadores, lo cierto es que hay 2 exgobernadores que han renunciado a ese privilegio y viven en Puerto Rico y no tienen ningún peligro de seguridad, y nadie ha osado atentar contra ellos, porque en Puerto Rico no hay esa tradición. Si fuera derecho adquirido, aún así Jennifer González puede renunciar al privilegio de escolta. Pero miren lo que le dijo a una periodista de Guapa Televisión. Pensando a futuro, ¿verdad? Cuando usted termine su tiempo en Fortaleza, ¿usted ha considerado si usted renunciará a ese derecho o si decidirá mantener sus escoltas? No, no voy a renunciar a ese derecho. Para buen entendedor, bien poquitas palabras bastan. Seguimos mañana.